Adelante. Ok. Vamos a dar inicio a este nuevo café científico dentro del programa UPSA, Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Departamental Santa Cruz, que tiene una vigencia este programa de casi 15 años. Y en el marco de este programa, estamos en esta oportunidad con un nuevo café científico que va a ser, que nos va a permitir conocer muy de cerca la problemática de los acuíferos en Santa Cruz, y un eminente ingeniero, el ingeniero Juan Carlos Sauma Haddad, es quien nos va a participar. Así que le pido al académico secretario Marcelo Michel que tenga la gentileza de presentar al ingeniero Juan Carlos Sauma. Gracias, académico presidente Gastón Mejía. Muy buenas noches. Deseamos dar la bienvenida al 24º Café Científico. Los cafés científicos es un instrumento de difusión de la ciencia establecido por la Academia de Ciencias de Bolivia Departamental Santa Cruz, con el objetivo de entablar un diálogo entre científicos e intelectuales con miembros de la comunidad sobre temas críticos para el desarrollo de Santa Cruz y de Bolivia, mediante un intercambio de preguntas, consultas, opiniones y aclaraciones, pero en un marco informal y ameno. En la 24ª edición del Café Científico tenemos como disertante al ingeniero Juan Carlos Sauma Sarat, quien tiene licenciatura en Ingeniería Civil con especializaciones en hidráulica y construcciones por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, donde se titula por excelencia. Él es docente de pregrado de Mecánica de Fluidos, Máquinas Hidráulicas, Mecánica Racional y director de tesis de grado en la Universidad Autónoma Gabriel René Morel. De 1991 a 1993, él fue investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Técnicas Hídricas de Argentina, en presiones fluctuantes en disipadores de energía y en estimación de esfuerzos fluctuantes en estructuras inmersas en flujos turbulentos, trabajos que concluyeron con publicaciones internacionales. El ingeniero Sauma tiene más de 30 años de experiencia profesional como director de proyecto, jefe de supervisión e ingeniero de proyecto en la formulación de planes maestros y estrategias de acción, estudios de factibilidad de alternativas y diseños constructivos de obras hidráulicas, sanitarias e instalaciones hidromecánicas, donde destaca la aplicación sistemática de modelos matemáticos. Ha trabajado para empresas de Bolivia, Alemania, Dinamarca y Argentina y es cofundador, gerente técnico y gerente general de Ingeniería del Agua SRL desde 1999 a la fecha. Tiene más de una decena de artículos científicos y técnicos presentados en conferencias y seminarios internacionales y nacionales. Damos la bienvenida al ingeniero Juan Carlos Saumazad, quien esta noche compartirá con nosotros su disertación, Evaluación del impacto de la deforestación en la recarga vertical de acuíferos, utilizando un modelo matemático calibrado con datos satelitales. Ingeniero Sauma, le cedo la palabra. Sea bienvenido. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder presentar este tema en la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Departamental Santa Cruz. Trataré de ser tan ameno como sea posible para que esto llegue a personas que tienen distinta formación académica. No tienen todos, entiendo, por qué ser hidrólogos o hidráulicos o expertos en acuíferos. Entonces he tratado de organizar una presentación que tenga rigor académico, pero al mismo tiempo tenga la suficiente flexibilidad como para que sea entendible. Espero que así sea. Si ustedes están de acuerdo, comparto pantalla y empezamos. Adelante, por favor. ¿Se ve la presentación? Se ve perfectamente. Bien, como muy bien mencionaron en la introducción, la presentación trata sobre la evaluación del impacto de la deforestación en la recarga vertical de acuíferos utilizando un modelo matemático calibrado con datos satelitales.
¿Por qué el tema? Porque uno de los temas más conflictivos de los últimos años a nivel mundial es el de la deforestación. Y hay una serie de investigaciones que no terminan de definir con claridad cuál es el impacto que esto tiene de manera cuantitativa en los ciclos hidrológicos, ¿no? Donde una de las partes del ciclo hidrológico es la recarga de acuíferos, donde los acuíferos son reservorios de agua muy útiles para el ser humano, para su sobrevivencia, para poder utilizar el agua para consumo humano, para producción de alimentos, para la industria y así siguiendo. La presentación ha sido organizada de la siguiente forma. Primero se va a hacer una presentación del acuífero de la llanura chacobeniana, que es el principal acuífero que tiene Bolivia, y cómo funciona conceptualmente. Luego, cómo trabajar un balance hídrico de paso de tiempo mensual en ese acuífero y estimar la recarga vertical del acuífero, ¿no? Los modelos tienen que ser calibrados para que sean útiles. En caso contrario, son simplemente un ejercicio matemático sin correlación con la realidad. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo de calibración y esto ha tenido un desenlace muy interesante en los últimos años, que es poder acceder a datos satelitales, ¿no? Para poder lograr la calibración. Y luego su aplicación concreta al impacto de la deforestación en la recarga vertical del acuífero. Entonces, esa es la secuencia de la presentación. El acuífero de la llanura chacobeniana es el más importante que tiene el país, ¿no? Se encuentra confinado por la cordillera de los Andes, el subandino, en la margen occidental, ¿no? Y por el precámbrico en la margen oriental. Entonces, todo el sedimento comprendido entre estas dos masas rocosas muy bien definidas, ¿no? Es lo que se llama el acuífero de la llanura chacobeniana. Al sur, la divisoria, el límite al sur es la divisoria de aguas entre la cuenca del Amazonas y la cuenca del Plata. Y al norte, el límite del acuífero de la llanura chacobeniana son los sedimentos finos que terminan en la llanura veniana, justamente, ¿no? Entonces, es justamente toda esta zona que delimita el principal acuífero de todo el país. Una pequeña porción de ese acuífero es la que tiene que ver con la dotación de agua de Santa Cruz. Si se hace se amplifica la zona de salida del río Piraí desde la Angostura hacia la ciudad, uno obtiene este mapa, donde uno identifica 3 zonas de recarga muy bien definidas. Por un lado están las cabeceras, las nacientes de la cuenca del río Huendá, las nacientes de la cuenca del río Pantano y la intercuenca Piraí desde la Angostura hasta Limoncito, que es el polígono, la superficie marcada con rojo. Bueno, esas son las principales áreas de recarga que tiene el acuífero de la llanura chacobeniana en la zona más próxima a la ciudad de Santa Cruz. Cuando hablamos de áreas de recarga, se habla de la zona que permite el ingreso del agua a ese reservorio natural. Ahora, esas zonas de recarga fueron determinadas durante aproximadamente desde 1977, que es la información que nosotros tenemos documentada cuando se realiza el proyecto Río Grande Rositas. Puede ser de que existan estudios anteriores que nosotros no los conocemos. Nosotros tenemos documentados los estudios de esta zona desde 1977. Entonces, desde esa época se trabajó en la delimitación del acuífero y sobre todo en la delimitación de las áreas de recarga preferencial próximas a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Uno de los últimos estudios muy interesantes que permitieron determinar que efectivamente las nacientes de la cuenca del río Huendá, el polígono de sombreado amarillo, las nacientes de la cuenca del río Pantano, el polígono verde y la intercuenca Piraí, el rojo, son áreas de recarga preferencial, es un estudio isotópico que se hizo el año 2016 que permite datar la edad del agua, ¿no? Los estudios isotópicos lo que hacen es básicamente determinar la edad del agua, ¿no? Como los estudios de carbono 14. En este caso,
se trabaja con isótopos de hidrógeno y de oxígeno. Y sobre todo, el principal elemento que permitió determinar de que esta es una zona de recarga preferencial es que detectaron en todas las nacientes, o sea, todos estos puntitos que son los pozos que se muestrearon y donde se sacaron las muestras para determinar la edad del agua, que en estas zonas de recarga preferencial el agua es muy joven porque aparece el tritio, y el tritio solamente está en la atmósfera después de la primera explosión atómica con la bomba de hidrógeno, porque ahí se libera este isótopo. Entonces, aquí se tiene en esta imagen un concepto de cuál es la relación entre el flujo del agua en el acuífero y su edad, ¿no? Entonces, esta es la típica zona de recarga preferencial, que es por donde ingresa el agua, donde el agua es muy joven. Entonces, luego el agua que ingresa en el acuífero empieza a recorrer su camino con velocidades muy lentas. Las primeras líneas de corriente tienen decenas de años y las últimas pueden tener milenios, ¿no? Milenios. Entonces, el estudio isotópico determinó que en las zonas de recarga preferencial el agua era tan joven como 60 años, que en términos geológicos es muy joven, y los pozos que se encuentran, esos pozos, para que los que nos están siguiendo se ubiquen, están en la zona de las Lomas de Arena, están en la zona de La Guardia, ¿no? En la margen este del río Piraí, y en la margen oeste están en la zona de Porongo, ¿no? Y los pozos que tienen edades más antiguas son los que están más o menos a la altura del sexto, séptimo anillo hacia el norte. Entonces, en la zona de recarga preferencial el agua es tan joven como 60 años, y en la zona del quinto, sexto, séptimo anillo pueden tener 1400, 1500 años de antigüedad, que es el tiempo que tarda la partícula de agua en viajar por un medio poroso con velocidades extremadamente bajas. Entonces, la conclusión de este análisis es que el acuífero de la llanura chaco-veniana tiene como zonas de recarga preferencial todo el piedemonte de la cordillera de los Andes, todo el piedemonte, ¿no? Ahora, esta zona próxima a la ciudad de Santa Cruz, que es la más estudiada por su importancia económica y por la importancia que tiene en su vinculación con la gente, ¿no? Ha permitido determinar no solamente de qué es área de recarga preferencial, sino también darle edad al agua, ¿no? Entonces, en la zona por donde está ingresando el agua al acuífero es muy joven, 60 años, y unos kilómetros hacia el norte, el envejecimiento es de 1400, 1800 años, y también se ha determinado que en la zona, que el agua que viaja, que ingresa por la intercuenca Piraí, que es la zona donde está el terciario, en la zona de la Angostura hasta Limoncito, sobre la carretera a Samaipata, ¿no? Que también es agua muy joven. Esa agua en la zona norte puede llegar a tener unos 5000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, ese estudio isotópico ha permitido constatar básicamente cómo funciona el acuífero a la llanura chacoveniana en las proximidades a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ahora, el siguiente concepto muy importante es el de punto de equilibrio, ¿no? Este es un mapa de los municipios, los límites municipales de Santa Cruz, Cotoca, Guarnes, Porongo, El Torno, La Guardia, ¿no? Y Montero. Y las líneas son curvas isopiezas, es decir, son curvas de igual nivel freático, ¿no? Como las isoyetas, que son curvas de igual precipitación, o las curvas de nivel, que son curvas de igual cota. En este caso, estas son curvas isopiezas, es decir, son curvas de igual nivel freático. Y el flujo de agua siempre se produce en el sentido perpendicular, de máximo gradiente a las curvas isopiezas, ¿no? Entonces, estas curvas que se han determinado interpolando datos de registros de pozos en toda esta zona, permiten constatar algo muy importante, que el sentido de flujo del agua subterránea, que son las flechas celestes, prácticamente coinciden con el sentido del flujo del agua superficial, ¿no? Y se da en el sentido oeste-este, luego sudoeste-noreste y luego hacia el norte.
Bueno, y ese sentido tiene que ver con una condición de borde que justamente es el subandino. Es el subandino. Si uno analiza la cordillera de los Andes, el codo del subandino es el que condiciona el sentido del flujo del agua subterránea y también del agua superficial, ¿no? En la zona de la Argentina, el sentido del flujo del agua es básicamente de oeste hacia este, en la llanura, y a medida que uno se va moviendo hacia el norte, hay un giro hacia el noreste, que es justamente donde nosotros estamos, en el codo del subandino, para terminar siendo el flujo en el sentido sur-norte, cuando uno se va, siempre es perpendicular, aproximadamente perpendicular a la condición de borde, ¿no? Que en este caso es la cordillera de los Andes. Ahora, ¿cómo funciona un acuífero? Un acuífero no es otra cosa que un reservorio de agua, como puede ser un lavamanos, para que ejemplificar de una manera muy simple, ¿no? Y que tiene ingreso de agua y que tiene una salida. Cuando el acuífero está en su estado natural, no hay extracciones por presencia humana, y la recarga, ¿no? Ingresa de manera vertical y luego hay un flujo horizontal que justamente es el flujo de agua en el acuífero, en esa masa de sedimento donde también hay agua y hay un flujo de agua, ¿no? Cumpliendo con la ley de Darcy. Ahora, y en ese caso el nivel en el acuífero es muy elevado. Si uno aquí en ordenadas grafica el nivel en el acuífero y en abscisas grafica el tiempo, ¿no? Uno ve que cuando el acuífero está en condiciones naturales hay la recarga y el flujo natural en el acuífero. Entonces el nivel es elevado. Ahora, ¿qué pasa cuando interactúa, aparece el ser humano y empieza a explotar el acuífero, a sacar agua con fines de consumo humano, de riego para la industria? Entonces, el reservorio empieza a bajar. Entonces, empiezan a aparecer distintos puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, cuando se rompe el primer punto de equilibrio, hay un descenso, ¿no? En los niveles estáticos, en el nivel freático, y luego se estabiliza, y en la medida en que la extracción de agua es cada vez más agresiva, hay un nuevo descenso y así siguiendo. Entonces, la rotura del punto de equilibrio el concepto de punto de equilibrio tiene que ver con que se rompe, hay una discontinuidad en el registro del nivel freático en función del tiempo. No es que desaparece el agua, ¿no? Sino que cada vez el agua se encuentra a mayor profundidad. Por supuesto, puede llegar a existir un momento en que si se alcanza la no existencia, todo lo que se saca es mucho mayor a lo que sale, entonces se agota el recurso. Pero también aquí hay que entender de que no solamente el problema de agotamiento, sino que cada vez cuesta más extraer el agua y por tanto es mayor el consumo de energía para poder bombear. Bien, ahora, ¿cómo determinar la recarga del acuífero, que es la variable fundamental, ¿no? ¿Y de qué depende? Entonces, para determinar la recarga del acuífero se utilizan modelos de balance hídrico, ¿no? Existen infinidad de modelos de balance hídrico. Eh, yo diría que por lo menos uno podría decenas, si es que no se superan los 100, pero decenas seguro. Y la clave está en seleccionar un modelo de balance hídrico que sea garantizado y sobre todo que tenga ciertos atributos, ¿no? O sea, que sea confiable, es decir, que tenga se aproxime a interpretar la realidad desde el punto de vista físico y que tenga estabilidad matemática, ¿no? Que existan datos de ingreso, de costo reducido, porque existen muchos modelos muy sofisticados, pero que requieren muchos datos de ingreso y eso es muy costoso. Entonces, el modelo tiene que requerir pocos datos de ingreso y de costo reducido, trabajar con series de tiempo representativas, el paso de tiempo, en este caso el paso de tiempo es mensual, y también que sea fácilmente operativo para poder trabajar. Esos son los criterios que nosotros hemos usado para seleccionar un modelo de balance hídrico. El modelo seleccionado ha sido el de Thorne White, que es un clásico de la literatura y del clima, y que está establecido desde 1948 y que ha sido validado y adoptado por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Es decir, la confiabilidad de esa herramienta matemática está garantizada.
Entonces, además ha sido puesto en práctica en muchos lugares, ¿no? De manera exitosa. Entonces, y requiere datos solamente de precipitación mensual, temperatura mensual, media mensual y de la latitud para contabilizar el número de horas de sol, ¿no? Por mes. Entonces, el paso de tiempo es mensual y tiene una interfase con Excel que nos ha permitido a nosotros, desde Ingeniería del Agua, la empresa en la que trabajo, acoplarle una subrutina para determinar la recarga vertical del acuífero. Entonces, este modelo, que es el modelo de Thorne White, ¿no? TW, con la subrutina acoplada por nosotros para poder determinar la recarga vertical del acuífero, lo hemos denominado TW. Y es el que se ha usado para todos estos trabajos. Este proceso ha llevado, uno lo resume en minutos, pero es un proceso que ha llevado años. El modelo básicamente lo que hace es un balance de masas, ¿no? Esta es la secuencia de balance de masas, se tiene la temperatura, la precipitación, se calcula cuánto es la evapotranspiración potencial, cuánto es la escorrentía directa, cuánto es la escorrentía diferida, cuánto es el almacenamiento en el suelo, y la subrutina que se le ha acoplado es justamente la de recarga del acuífero, que es esta flecha roja con el valor de Q sub G o delta GW de groundwater, que después vamos a ver por qué hacemos la igualdad, porque Q sub G aparece en el modelo y delta GW aparece en los datos. Entonces, al modelo se le mete básicamente como datos precipitaciones mensuales, temperaturas medias mensuales y la latitud, y es necesario ajustar los parámetros de escorrentía directa, DRO, de escorrentía diferida al mes siguiente y la capacidad de almacenamiento del suelo. Y el balance que se hace es un balance másico, ¿no? Tradicional de balance hídrico, nada complicado desde el punto de vista conceptual, pero sí desde el punto de vista operativo, cuando se trabajan con series de tiempo de decenas de años y centenas de meses. Bien, ese modelo que permite determinar la recarga vertical del acuífero Q sub G o delta GW de groundwater, ¿no? Requiere ser calibrado. Entonces, la primera opción es calibrar con datos de tierra. Entonces, se selecciona el área. En este caso, el área que se ha seleccionado es un área representativa de la zona de Santa Cruz de la Sierra, del área de recarga, ¿no? El área de recarga en Huendaurubó, que es esta, el área de recarga en la zona Pantano, que es esta de aquí, y la intercuenca Piraí, que es esta porción que estaría aquí. Y es este rectángulo que se ha seleccionado para trabajar la calibración. Es un rectángulo que tiene como sistema de referencia en X y en Y. En Y tiene una distancia de 61,57 kilómetros, en X tiene una distancia de 88,5 kilómetros y ha sido discretizado en 48 celdas, ¿no? Ahora, para poder calibrar esto en tierra, en cada centro de gravedad de cada celda habría que tener un pozo de monitoreo y medir mensualmente el nivel estático, así durante meses y años, para promediar, ¿no? Y ese promedio, ¿no? Te permitiría determinar si el acuífero va ganando masa o va perdiendo masa. Por supuesto, esta es una tarea titánica, es una tarea que la viene haciendo la gobernación con su sistema de monitoreo de pozos y lo viene haciendo también Zaguapac de manera muy responsable, ¿no? Ahora, y lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho costo, ¿no? Ahora, durante los últimos años aparecieron mediciones satelitales que permiten obtener datos de recarga de acuíferos directamente por mediciones de satélite. Entonces, justamente lo que nos ha permitido es ir a la alternativa. Para poder calibrar el modelo, dejar de pensar en la medición de la variación del nivel del agua subterránea en tierra, que es costosa, onerosa, larga, muy difícil de que sea fácilmente operativa, y ir a las mediciones satelitales. Entonces, lo que ha hecho la NASA es poner en órbita varios satélites que hacen el mismo balance hídrico que mencioné hace un momento atrás. Es decir, a la precipitación le restan la evapotranspiración y la escorrentía superficial, y eso da como resultado
el valor delta TWS, que es el balance de agua terrestre, ¿no? Ahora, ese balance de agua terrestre, ese cambio en el balance de agua terrestre, es una suma del cambio en el agua subterránea, en el agua, en la humedad del suelo, en la porción de la humedad que tiene que ver con nieve, en los lugares donde hay nieve, y finalmente el valor que tiene que ver con el cambio en el almacenamiento de cuerpos de agua superficiales, lagos, lagunas, ¿no? Entonces, de esta expresión se despeja simplemente el balance de agua subterránea, ¿no? Y por diferencia se obtienen, por diferencia, si uno conociera los otros términos, uno conoce el balance de agua subterránea. Entonces, la misión GRACE de la NASA mide el valor de delta TWS y los términos delta SM, delta SW y delta son medidos por otra misión satelital, que es la misión Global Land Data Assimilation Systems, sistema de asimilación de datos globales de la Tierra, ¿no? Entonces, que se miden con otro satélite y GRACE mide el total y por diferencia se obtiene la recarga del acuífero. Ahora, ¿cómo GRACE mide ese valor? Bueno, de una manera es increíble, pero es así. Son dos satélites que viajan en tándem y orbitan la Tierra y están conectados con mediciones, con mediciones láser entre ellos, ¿no? Y se aplica la ley de gravitación universal, la ley de gravitación universal establecida por Newton, hace muchísimo tiempo atrás, que establece que la fuerza de atracción, ¿no?, entre dos masas es proporcional a la masa mayor, la masa menor, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. En este caso, R es el radio de la Tierra y H es la altura que hay desde el geoide de referencia hasta la órbita del satélite. Entonces, lo que sucede es que en la medida en que en la Tierra hay una distribución de masa diferente, va cambiando la distribución de la masa porque en algunos lugares hay más agua y en otros lugares hay menos agua, entonces hay una mayor o menor fuerza de atracción gravitacional sobre el satélite. Entonces el satélite se sale de la órbita un delta de H. Se salen de la órbita. Y ese delta H es medido por el otro satélite que viaja y orbita alrededor de la Tierra en tándem. Y esas mediciones son con interferometría láser. Entonces, midiendo las fluctuaciones del satélite debido al cambio en la masa de la Tierra por cambios en la distribución del agua, ¿no?, midiendo el delta de H, se infiere el delta de masa y a partir de ahí se va sacando cómo va cambiando la distribución de la masa de agua en la superficie terrestre. Y bueno, con las ecuaciones anteriores uno saca cómo cambia el almacenamiento de agua subterránea. Este es un ejemplo en el Valle de San Joaquín, en California, que ellos han usado de manera emblemática para su calibración, donde se ve cómo de junio de 2002, 2008 y 2016, aquí no se ve, pero es 2016, se ha ido perdiendo masa de agua en esa zona debido a la extracción que tienen por abuso con fines de riego. Los colores simplemente son proporcionales a la mayor o menor masa, es una forma de graficar, ¿no? Entonces, cuando uno ahora analiza, ellos en este momento, como midieron durante ya más de 20 años, han hecho promedios de los cambios en la masa, en la distribución de la masa de agua en la Tierra, y bueno, los resultados para Sudamérica son los que se presentan a continuación. Hay una pérdida, el palette, para entender los colores, ¿no?, es el siguiente. El rojo es que hay pérdida de agua subterránea, el blanco es neutro y el azul intenso es que hay ganancia de agua subterránea. Entonces, lo que está sucediendo es que toda la zona central del Brasil, que está sometida a un intenso proceso de deforestación, está perdiendo agua subterránea, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el norte del país está claramente está perdiendo agua subterránea, hay una situación intermedia en la zona del Beni, ¿no? Y en la zona de Santa Cruz estamos empezando a tener pérdida, ¿no? Hay un colorcito de blanco a amarillo, que es el primer escalón para desplazarse hacia la pérdida intensa. Y en el sur no hay modificaciones debido sobre todo
a que está el altiplano y la zona de la cordillera, toda la zona de la cuenca del río Pilcomayo, que es prácticamente impermeable, entonces no hay posibilidades de tener cambios en el almacenamiento del agua, ¿no? Bueno, y hay zonas que están ganando agua. Si hay unas que pierden por conservación de la masa, hay otras que necesariamente tienen que perder, ¿no? Entonces, lo que sucede es que toda la masa de agua que se está perdiendo, ¿no?, en la zona central de Sudamérica está apareciendo en la desembocadura del río Amazonas y de los otros ríos, ¿no? Bueno, entonces, si uno analiza lo que sucede en Sudamérica, lo que sucede en el país, ahora hemos tomado el cuadradito, el rectángulo, perdón, que corresponde a la zona de análisis de Santa Cruz. O sea, vamos de lo general hacia lo particular. Entonces, este es el rectángulo de análisis que hemos presentado hace un momento. Y bueno, se han bajado los datos, porque uno puede acceder a los datos de Grace y uno baja los datos, ¿no?, para este rectángulo, ¿no? Los baja de Internet. Entonces, básicamente en ordenadas se observan los milímetros por mes, que es la variación del espesor de agua equivalente, o sea, traducen los cambios de gravedad, ¿no?, que mencioné hace un momento atrás, en milímetros de agua equivalente por mes, que es la variación, y en abscisa se tiene el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estos son los datos medidos por Grace. En algunos casos hay vacíos de información porque, bueno, son mediciones, ¿no? Pero miden bastante bien, tienen un promedio mensual, ¿no? Y aquí el tema es que uno accede a 20 años de datos mensuales, ¿no?, sin costo alguno, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y estos datos cómo dan con el modelo matemático que nosotros teníamos desarrollado? Entonces, lo que se hizo es superponer el modelo matemático que mencioné para balance hídrico, que viene desarrollado por Thorne White y con la validación del Servicio Geológico de Estados Unidos, al que nosotros le acoplamos una subrutina para la recarga vertical del acuífero, fue corrido para el periodo septiembre de 1943 a septiembre de 2022, con datos mensuales. Son todos los datos que hemos podido conseguir de la zona. O sea, hemos tratado de ser lo más rigurosos con respecto a no descartar información disponible. Bueno, y la curva azul, ¿no?, es la medida la calculada por el modelo, y los puntitos rojos son los que provienen de la información satelital. Si ahora se hace un zoom de esta porción de la zona que es desde abril de 2002 a septiembre del 2022, el ajuste es notable, ¿no? O sea, en realidad es porque ya está calibrado. Cuando nosotros hicimos la primera superposición, nos asombró ver cómo el modelo que teníamos, ¿no?, coincidía muy bien con los datos de satélite. Entonces, lo que hicimos fue poner horas hombre y corrimos el modelo 45 veces, y a medida que fuimos corriendo, fuimos ajustando sus parámetros hasta que esto prácticamente, bueno, casi que coincide. Considerando uno que trabaja en el tema de la hidrología y la modelación durante decenas de años, este es un ajuste increíblemente bueno, ¿no? Increíblemente bueno, ¿no? Sobre todo porque el costo de adquisición de los datos para calibrar prácticamente es nulo, ¿no? Es tiempo de navegación en Internet y poder acceder a los datos. Ahora, para poder tener una mejor apreciación del nivel de calibración, lo que se ha hecho es ordenar la serie de tiempos de mayor a menor y construir una curva de probabilidad de excedencia típica de estadística, donde se tienen los valores mayores y los menores, y la curva azul es la calculada por el modelo ya con parámetros ajustados, y la roja son los valores medidos desde el punto de vista satelital. El ajuste es excepcionalmente bueno, ¿no? Bien, llegado a este punto, también nos pareció oportuno que nos emocionamos un poco y pensamos que podía darse un paso adicional, y al tener una serie de tiempos, pensamos que podíamos hacerle el típico análisis espectral con la transformada de Fourier, es decir, todos
sabemos que en matemáticas la transformada de Fourier lo que permite es pasar del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias, es decir, toma una señal y lo que hace es analizar cómo está distribuida la energía en función de la frecuencia, ¿no? Entonces, esa función, que es la transformada de Fourier, tiene una componente real y una componente imaginaria, porque está definida en el campo complejo, ¿no? Y lo que interesa es su módulo, ¿no? O sea, el módulo para tener tanto el aporte de la componente real como de la componente imaginaria. Ahora, para poder hacer la evaluación, también aquí hay que reconocer que esto es posible porque hoy las subrutinas de Excel tienen incorporada la transformada rápida de Fourier y uno la tiene disponible. De no ser así, hay que hacer toda la programación y es todo un trabajo con tiempo computacional. Hoy la transformada rápida de Fourier uno la tiene incorporada como una subrutina de Excel, lo que ha permitido también simplificar, ¿no? Entonces, bueno, se hizo se hizo el análisis y se corrió, se definió el espectro de densidad, de densidad de potencia para distintas frecuencias y encontramos que algo increíble, algo realmente increíble, que el espectro era simétrico, ¿no? Era completamente simétrico. Entonces, lo primero que hicimos fue ver, a ver, no habrá algún error. Entonces, hicimos distintas corridas con distintas cantidades de datos, un tema estrictamente matemático, se tomaron 32 datos, 60, acá me estaba olvidando comentar de que la transformada rápida de Fourier tiene una limitación y es que el número de muestras tiene que ser potencia de 2, o sea, es 2, 4, 8, 16, 32, no puede ser cualquier número. Entonces, considerando la cantidad de años que tenemos en la serie de tiempo desde 1943 a la fecha, entonces se ha considerado la mayor cantidad de años, ¿no?, disponibles, que son 64. Entonces, primero se tomaron 32 para ver el efecto de tomar más o menos años, luego se tomaron 64, considerando del año 1 al 64, luego del 16 al 79, y así siguiendo. Y en realidad, en todos los casos aparece el espectro que es simétrico. Y apareció que cuando uno transforma la frecuencia en tiempo, la simetría aparece con 33 años, ¿no? Bueno, y además los múltiplos, ¿no?, son múltiplos de 33. Entonces ahí entramos ya en una etapa nueva, que esto lo estamos presentando ahora con la Academia de Ciencias de Bolivia, la Departamental Santa Cruz. Esto no lo habíamos presentado antes, nos pareció que era oportuno, ¿no? Y hemos levantado una hipótesis de trabajo, y es que el responsable de esa simetría es el ciclo solar. Es decir, la fuente de energía que permite el ciclo hidrológico es la energía solar. Entonces, sin energía solar no hay ciclo hidrológico. El motor del ciclo hidrológico es el ciclo solar, ¿no? Entonces, el ciclo solar está vinculado primero al periodo de rotación del Sol, que son 27 meses o 2,25 años. Hay un ciclo solar que tiene 11 años, que está documentado desde 1700 a la fecha y que se repite de manera sistemática, ¿no? Y ese ciclo solar tiene que ver con la generación de las manchas solares. O sea, ya hoy los ciclos solares están completamente identificados, y también está identificado que las rotaciones por ciclo solar son 4,89 rotaciones del Sol por ciclo solar, ¿no? Y por otro lado también se sabe que la polaridad magnética del Sol, ¿no?, se invierte cada 11 años, es decir, cada ciclo solar. O sea que en términos magnéticos el Sol vuelve a su estado inicial a los 22 años, ¿no? Múltiplos de 11, ¿no? Y con 33 años aparece un fenómeno adicional, que es que cada 33 años no solamente se repite el ciclo solar, sino que también hay la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra. Bueno, esta es una hipótesis de trabajo, ¿no? Yo no estoy diciendo que esto sea verdad.
simplemente es una nueva hipótesis de trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Para interpretar el espectro que se obtuvo de la serie de tiempos de ese modelo que está calibrado, que esa ya deja de ser una hipótesis de trabajo porque tiene datos de calibración. Ahora, a este espectro se le superpone una cierta energía que tiene que ver con las explosiones solares que se dan de manera aleatoria, ¿no? Que esa es otra variable también a considerar. Se perdió su señal, ingeniero Juan Carlos. Ahora que estamos... Se perdió su señal, ingeniero Juan Carlos, y también su pantalla. ¿Cómo, perdón? Ahorita se acaba de perder tu señal. A ver, ¿estoy otra vez conectado? Sí, pero no tenemos su presentación. Un momento, por favor. Claro Un que sí. momento. Tengo que volver a... No, sí, ya puede volver a compartir. Ya, un momento, por favor. Un momento. No quiero salir de la... Aquí. Ahora voy a volver a compartir. Ahora sí. ¿Está de nuevo? ¿Está compartiendo? Sí, ya se puede ver su pantalla, pero no la presentación todavía. Sí, un momento, por favor. ¿Ahora se ve? Ahora sí, ya estamos en... Ya. Bien. ¿Dónde me quedé para que retome, por favor? Estaba hablando del impacto de las explosiones solares. Muy bien, muchas gracias. Entonces, las explosiones solares terminan siendo, es una variable aleatoria que se superpone a los ciclos solares regulares que pasan a ser variables determinísticas, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo comento sobre este tema es que esta es una hipótesis de trabajo, ¿no? De ninguna manera esto podría cambiar durante los próximos años, ¿no? Es decir, quiero que se diferencie lo que es el modelo matemático de balance hídrico calibrado con datos satelitales que tienen un nivel de certeza mucho mayor, ¿no? Y otro nivel que estamos en este momento trabajando que tiene que ver con el análisis espectral de la serie de tiempos que hemos obtenido utilizando la transformada de Fourier, ¿no? Y vinculando esto, porque la hipótesis de trabajo es que el responsable de este espectro que se obtuvo es justamente el ciclo solar y las perturbaciones tienen que ver con las explosiones solares. Bueno, durante los próximos años entiendo que esperamos que esto se alimente con nueva información y que permita mejorar. Ahora, llegado a este punto, podemos evaluar un poco el impacto de la deforestación en la recarga vertical del acuífero. Entonces, lo primero que quiero que se entienda es cómo le llega el agua a Santa Cruz. Entonces, existe ya toda una vía, mediciones satelitales también, ¿no? Toda una corriente de pensamiento sustentada en mediciones por satélite que existen lo que se han llamado ríos baladores, que son corrientes de vapor de agua que circulan por la atmósfera y que de alguna forma ese es un proceso convectivo. En el caso que le toca a Santa Cruz, esa corriente de vapor de agua nace en África, cruza el Océano Atlántico, cruza el Amazonas, choca con la cordillera de los Andes, ¿no? Tiene un giro hacia el sur y nos llega el agua, ¿no? Y también existe el flujo inverso, ese es cuando llueve de norte, y cuando llueve de sur es el flujo inverso, ¿no? Bueno, entonces ese vapor de agua, que es como le llega el agua a Santa Cruz y circula en todo el centro de Sudamérica, ¿no? También por mediciones de satélite se sabe que la precipitación no es uniforme, sino que la precipitación, fíjense, esta es la corriente de vapor de agua. Sin embargo, estos son los pulsos de precipitación. Es un proceso convectivo con pulsos de precipitación. Las precipitaciones son las manchitas rojas, ¿no? Las más intensas, las amarillas son de menor intensidad. Entonces, hay la corriente de vapor de agua que hay que diferenciar de las precipitaciones que son los pulsos rojos y los amarillos. Entonces, la corriente de vapor es continua.
Sin embargo, las precipitaciones solamente se dan por pulsos, ¿no? Y entonces hay un transporte convectivo, ¿no? De vapor de agua y de agua, donde las precipitaciones se van dando por pulsos. Pero aquí la clave es que quien alimenta este proceso convectivo es el bosque, ¿no? Y ese es un tema que también está completamente sustentado, ¿no? Es decir, precipita y el agua cae amortiguada por el bosque y luego el bosque toma el agua nuevamente y la vuelve a la toma, la usa para sus funciones vitales y luego transpira y la vuelve a poner en la atmósfera. Entonces, ese ciclo hidrológico, ¿no? Se mantiene gracias al bosque. Entonces, todo el proceso de transporte convectivo y de pulsos de precipitación, ¿no? Se debe al bosque. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, cuando se llega a la zona de Santa Cruz, ¿no? El agua precipita, ¿no? Y en ese proceso convectivo, todo el bosque del Amazonas y todo el bosque de las estribaciones de la cordillera de los Andes, desde Colombia, Ecuador, Perú y todos nuestros bosques, el Madidi, Carrasco, el Timnis, el Amboró, son claves para que el agua pueda circular y llegar y que no se interrumpa este ciclo. Ahora, una vez el agua llega, entonces precipita y se almacena. ¿Y dónde se almacena? Justamente se almacena en el acuífero, lo que permite, ¿no? Tener la disponibilidad hídrica. Ahora, en el caso particular de Huendá, Urubó, ¿no? Este es el último, termina siendo el último eslabón de la cadena de transporte. Es decir, esa cadena de transporte, ahora vamos a ver solamente este pedacito, que es justamente el Parque Nacional Amboró, que es toda esta masa boscosa, el área natural de manejo integrado, ¿no? Del parque, todo lo que es la zona, la UCPN Huendá-Urubó, con sus zonas de amortiguamiento, y al frente, en la margen oriental del río Piraí, el Parque Regional Lomas de Arena, y el día de mañana toda esta zona también tendría que ser declarada UCPN junto con la intercuenca Piraí, en nuestra opinión. Entonces, esto permite tener un proceso convectivo de transporte de vapor de agua, y en las últimas... y luego la precipitación será almacenada en el acuífero y para que esté disponible para el consumo humano, el riego, producción de alimentos y la industria, ¿no? Ahora, si uno analiza cómo cambia la recarga vertical del acuífero, lo que obtiene es lo siguiente. En ordenadas está la recarga anual del acuífero, ¿no? Y en abscisa su probabilidad de excedencia. La curva con el modelo calibrado y que interpreta la realidad actual con los datos reales es la azul. Y es una curva que tiene máximos y tiene mínimos. O sea, claramente se observa que estamos en una etapa en la que el acuífero regula. En época de exceso almacena agua y en época de defecto entrega agua, ¿no? Ahora, en la medida, para que un poco la matemática quede clara, la variable aleatoria en este caso es la recarga anual, medida en milímetros por año en abscisas, y la probabilidad de excedencia es en abscisas y en ordenadas, perdón, la recarga anual. Ahora, esa función, la función densidad de probabilidad es la que permite calcular las probabilidades, y la distribución acumulativa da la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que X, ¿no? Y su complemento, la probabilidad de excedencia. Bueno, entonces, estas expresiones están resumidas en este gráfico. La curva azul corresponde a la situación actual con el modelo calibrado. Ahora, si uno modifica la variable que tiene que ver con la deforestación, que justamente es la escorrentía directa, es decir, a medida que se van cortando los árboles, como aparecía en la presentación de inicio, ¿no? Cuando se cortan los árboles, lo que sucede es que se pierde el efecto amortiguador del árbol en la caída del agua, y por supuesto lo que se hace es incrementar la escorrentía. Es como agarrar y tomar un bañador, para ponerlo en términos crasos, un bañador de agua y echarlo a una zona
llena de vegetación y con suelo. Entonces el agua cae lentamente y luego se insume, pero si uno agarra y ese mismo bañador lleno de agua, uno lo echa a un patio totalmente cubierto con cemento, lo que va a suceder es que el agua va a caer y va a salir. O sea, toda la precipitación es escorrentía. No hay de ninguna manera infiltración, ni tampoco hay evapotranspiración. Se pierden las características fundamentales del ciclo hidrológico. Entonces, si uno incrementa la escorrentía directa, es decir, la deforestación de un 5% a un 20%, a un 50%, a un 80%, prácticamente la curva empieza a pivotar alrededor del punto de equilibrio y pasa de la curva azul a la roja, es decir, se pierde toda la capacidad de regulación y se tiene un acuífero que ya no recibe más agua ni almacena agua. Entonces, en conclusión, ¿no? Solamente se extrae para consumo humano de cualquier índole, ¿no? Pero no hay recarga. Entonces, en este caso, no solamente hay una explicación cualitativa del impacto de la deforestación en la recarga vertical de los acuíferos, sino que este análisis es mucho más que un análisis cualitativo, es un análisis cuantitativo con todo un respaldo hidrológico, el correlato físico y el respaldo matemático asociado. Bien, yo con esto concluyo. Con mucho gusto, en la medida en que sea posible, responderé preguntas. Un agradecimiento especial al ingeniero Gastón Mejía Brown y la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Departamental Santa Cruz, por haber generado el espacio para presentar un trabajo de investigación aplicada, algo que es absolutamente inusual en nuestro país. Y por supuesto, tengo también que agradecer a Ingeniería del Agua, porque sin su apoyo institucional, esto no hubiera sido posible. Muchas gracias y atento a sus preguntas y en la medida en que sea posible responderé. Gracias, ingeniero Sauma, por su disertación. A la distinguida concurrencia, informarles que pueden hacer uso de la palabra en forma libre para expresar sus preguntas al disertante, o tal vez, si así lo prefiriesen, podrían utilizar el chat que está habilitado en la sala para anotar ahí las preguntas y yo hago lectura de ellas a continuación. Ingeniero Sauma, quien sabe, tengo dos preguntas por ahí, algunas también adicional posteriormente. La primera es, cuando nos ha mostrado el análisis que realizan los satélites, el par de satélites, el proyecto GRACE, pues termina el agua que hay subterránea. ¿A qué profundidad llega ese análisis? ¿A los 100 metros, 200 metros? ¿Hasta qué profundidad puede ir adelante con todo ese cálculo? Mire, no determina la variación de la masa, ingeniero Mejía. O sea, usted tiene la Tierra y la Tierra va cambiando la masa. Simplemente no evalúa en profundidad, evalúa los cambios, los deltas, la variación. Entonces, usted tiene la Tierra, que es esta mano, y aquí tiene la órbita del satélite, que es la otra mano. Entonces, si la Tierra gana masa, en una porción de la Tierra, cuando el satélite está pasando por una porción de la Tierra, esa porción tiene un incremento, no interesa la profundidad, sino lo que interesa es su variación, o sea, positivo, negativo, el delta. Si tiene una variación positiva, entonces hay un incremento de masa. Eso significa que la atracción gravitacional va a ser mayor, entonces el satélite de la órbita baja levemente, un delta, porque hay mayor atracción gravitacional, porque hay más masa. Si hay una zona que pierde, o sea, por extracción de agua perdió masa, entonces al haber menos masa hay menor atracción gravitacional, entonces el satélite se separa. Y el satélite que viene atrás es capaz de medir por interferometría láser esos delta de H. Entonces terminan transformando los delta de H con algún algoritmo que yo no lo conozco, los terminan transformando en masa que aumenta o disminuye en la superficie terrestre. Y esos son los datos que en este momento están libres y se pueden acceder para cualquier zona del planeta. Claro que sí.
Ok, gracias. La segunda pregunta, usted ya nos ha planteado que es una hipótesis sobre, está buscando la correlación entre el ciclo solar de los 11 años famosos, cuando se refiere a la actividad del Sol, y también el ciclo hidrológico. ¿Ya tiene información sobre eso o todavía está en análisis? Mire, hay una correlación muy interesante, ingeniero Mejía, con los 11 años del ciclo solar, los 22 años de inversión de los polos, porque cada que pasan 11 años, este es el polo norte, el polo sur del Sol, y a los 11 años se invierte, y a los otros 11 años se vuelve a invertir. O sea, en 22 años hay un ciclo completo de inversión de polos, ¿no? Del campo magnético. Entonces, a ver, hay los 11 años, los 22 años, pero también la Luna está jugando un papel determinante. ¿Por qué? Porque cada 33 años hay una alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna. Entonces, parece ser, todo indica que estos factores tienen que ver con el ciclo hidrológico. Ahora, mire, yo de algo estoy, no es que de algo estoy, sino que la fuente de energía, el motor del ciclo hidrológico es la energía solar. Es decir, sin energía solar no hay ciclo hidrológico. Entonces, una de las variables fundamentales en todo el ciclo hidrológico es la energía solar. Entonces, tiene que haber una correlación entre el comportamiento del Sol y el ciclo hidrológico. Entonces nosotros ya estamos trabajando en que, por ejemplo, ahora los balances hídricos para cualquier proyecto de ingeniería deberían hacerse para periodos de tiempo que sean múltiplos de ciclos solares, ¿no? O sea, estamos pasando de ese concepto físico-matemático a la aplicación de ingeniería, es decir, para que tratar de interpretar la fuente de energía, ¿no? Que también esto tiene que ver con el tema del cambio climático, ¿no? Es decir, ahí la famosa discusión que hay sobre el impacto del ser humano y cuál es su impacto relativo con respecto al impacto que podría tener el Sol dentro de ese ciclo, de ese cambio climático, ¿no? Yo entiendo de que a medida que hayan más mediciones de satélite y más datos, se va a poder pasar con mayor precisión de apreciaciones cualitativas y de hipótesis de trabajo a algo numérico, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sigue abierta. Tenemos unas preguntas en el chat. El miembro consejero Hernán Peña consulta, ¿cuál es la influencia del calentamiento global en las precipitaciones pluviales y en la recarga de los acuíferos? Bien, a ver, aquí yo quiero clarificar que el cambio climático tiene distintas escalas de tiempo, ¿no? Eh, Hay que entender que nuestro universo tiene una edad datada entre 13.000 y 14.000 millones de años. Y en ese universo está la Tierra con una edad entre 4.000 y 5.000 millones de años. Y está también documentado que en ese periodo de tiempo la Tierra experimentó una serie de cambios. Volvió a perderse la señal. Sí, perdió audio el disertante. Esperemos unos minutos mientras él retorna a la sala. Otra vez. Mientras él retorna dando respuesta a la pregunta de Roger Rodas, decía dónde va a ¿Y poder cómo encontrarse la retorna? grabación. La grabación va a poder ser accesible a través de la página web de la Academia de Ciencias de Bolivia Filial Santa Cruz, en sus redes de difusión en Facebook y también a través del sitio web de la página. Adelante, Perdón, ingeniero ¿me Saúl. están escuchando o se Sí, lo perdió mi estamos señal? escuchando. Sí, no sé dónde se perdió la señal. Estaba dando Bueno, respuesta a la consulta acerca de la influencia del calentamiento global. claro, entonces además también en los temas del cambio climático están los ciclos de Milankovitch, ¿no? Que es todo un correlato que tiene que ver con la orientación de la precisión de la Tierra, su orientación con respecto al Sol. Es decir, en resumen, el cambio climático se puede dar por la deriva continental,
en una escala de millones de años, por los ciclos de Milankovitch en una escala de decenas de miles de años, ¿no? Y por decenas de años, que es la actividad solar, que es la más importante, y a ese escenario de cambio climático se superpone la actividad antrópica de los últimos, desde la era industrial, digamos de los últimos 100 años. ¿No? Que curiosamente el que identifica esto, que yo sepa y documente, es Joseph Fourier cuando estaba elaborando la teoría del calor, que ya identifica de que podía venir una etapa de calentamiento incremental, ¿no? Justamente por los gases de efecto invernadero. Bueno, lo que en ese momento él plantea como una hipótesis, estamos hablando de la época en que él formula la ecuación del calor, ¿no? Y desarrolla las series de Fourier para resolver esa ecuación diferencial, y él plantea ese concepto hasta donde estamos hoy. Eh, la situación ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay una emisión de gases de efecto invernadero que en el fondo se superpone a esos cambios climáticos con los que el hombre muy poco puede hacer. Entonces, ¿cómo afecta esto? Muy bien, lo que hace es generar ciclos hidrológicos extremos, es decir, ¿cómo? Hay más agua, al aumentar la temperatura, hay más agua en estado vapor, entonces la atmósfera se hace más inestable y aparecen los ciclos extremos. Entonces aparecen precipitaciones mucho más intensas, por un lado, o podríamos tener sequías mucho más agudas, por otra, ¿no? Ahora, a eso también se superpone la deforestación, que es el tema central, porque el bosque es el regulador del ciclo hidrológico de mínimo costo. Entonces, el bosque tiene la virtud de regular, de amortiguar el ciclo hidrológico, ¿no? De evitar los excesos de precipitación, porque es un tomador de agua, ¿no? Y de evitar las sequías, porque cuando hay falta, entrega agua, es un regulador de mínimo costo. Entonces, tener el bosque es tener un aliado para bajar los costos de provisión de agua, porque en la medida en que se pierde el bosque, las obras de ingeniería, embalses, básicamente, tienen que ser cada vez más grandes, más costosos, más onerosos para compensar el efecto de regulación que se pierde al destruir el bosque, ¿no? Entonces, el cambio climático de diversos orígenes y el antrópico superpuesto con su incremento, su cambio incremental adicional, ¿no? Y afectan de manera directa, generando fenómenos cada vez más extremos, precipitaciones intensas y sequías más agudas. Y eso se traduce en la necesidad de obras de ingeniería, de regulación, ¿no? Embalses de regulación cada vez más grandes y más importantes, ¿no? Solamente para poner un ejemplo en el país, la ciudad de La Paz en menos de 10 años pasó de tener 2 o 3 embalses a 10 embalses. Y todavía está en discusión si esa capacidad de regulación es suficiente para abastecer a la población de La Paz y el Alto, para que aterrizar un poco con cosas concretas en el país. También tenemos la pregunta de Jimena Maradiegue Rebollo. Buenas noches, ¿cómo se puede acceder a la información, por ejemplo, a los mapas de niveles freáticos? Felicita por la investigación e indica que es urgente difundir y proteger los bosques, además, por todos los servicios ambientales conocidos para hacer más eficientes las áreas de recargo acuícola. Bien, si usted ingresa en la página web de la NASA, primero en la NASA y después pone datos GRACE, ¿no? Automáticamente la va a derivar a un navegador que le permite seleccionar la zona del planeta que a usted le interesan los datos, usted marca el rectángulo de su interés y le pasa los datos que usted puede descargar en distintos formatos, ¿no? O sea, el más común es que sea compatible con Excel, entonces usted los baja y después los levanta en Excel y los puede trabajar. Simplemente NASA Grace y la va a llevar directo, la va a llevar a la página donde solamente hay que familiarizarse con que es muy parecido al Google Maps, es muy parecido, ¿no? O al Google Map Engine, son muy similares y la va a llevar a obtener los datos seleccionando la zona de su interés. También tenemos la pregunta de la miembro consejero Cintia Boyaní.
Buenas noches. En primer lugar, felicitarle por su análisis. Según su última lámina, actualmente hay poca recarga en el acuífero. ¿Está disminuyendo según la gráfica? No, en este momento, si yo comparto nuevamente eso para evitar, un segundito, por favor. Comparto nuevamente porque eso es importante. ¿Se ve la pantalla? Sí, 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 adelante. Para la situación fíjense que los datos medidos en toda la zona de Santa Cruz, o sea, toda la zona de recarga, que es este rectángulo que hemos seleccionado, todas las nacientes de Huendaurubó, la zona Pantano y la intercuenca Piraí, ¿no? Los datos, la situación es más o menos estable, ¿no? Porque el color es de blanquecino a inicialmente amarillento, o sea, estamos en una zona donde estaría empezando a haber menos recarga que la normal, ¿no? O sea, rojo es que hay pérdida, azul que hay ganancia, blanco es neutro, ¿no? Estamos, bueno, y los matices, los colores intermedios son los matices. Ahora, si uno observa la curva de datos bajados para Grace, para ese rectángulo, fíjense que la curva es más o menos neutra. Es neutro, o sea, no, si estuviéramos ganando sería una curva que va subiendo hacia arriba y si estuviéramos perdiendo es una curva que va bajando hacia abajo. Por ejemplo, que va bajando, perdón perdón la frase inadecuada, que va bajando. Por ejemplo, si uno toma lugares de Argentina, por ejemplo en Buenos Aires, La Plata o en Alemania, obtiene curvas que son descendentes, ¿no? Y si uno toma la zona de desembocadura del río Amazonas, encuentra curvas que son ascendentes. En nuestro caso, la curva es prácticamente es neutra. Por ahora, ¿no? Por ahora. Eso no significa de que si entramos en una etapa de deforestación y la extracción de agua es cada vez más agresiva, va a pasar lo que está pasando en México, que la curva es francamente descendente. También tenemos la pregunta nuevamente del miembro consejero Hernán Peña. ¿Cuál es el riesgo actual de contaminación de los acuíferos con el crecimiento poblacional que exhibe la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? Bien, a ver, ahí la principal fuente, a ver, aquí hay un tema que es el siguiente. El principal impacto ambiental de la dotación de agua potable, ¿no? O sea, uno tiene agua potable, pero tiene un impacto ambiental. Es la generación de aguas grises y aguas negras, ¿no? Las grises son las que surgen del lavado de ropa y de patios y que tienen un nivel de contaminación menor. Y las negras son las que tienen exceso de materia orgánica proveniente de baños y de cocinas, ¿no? Entonces, debe entenderse que es inevitable que el impacto ambiental del agua potable es la generación de aguas grises y negras, ¿no? Entonces, la mitigación es justamente las redes de alcantarillado sanitario y las plantas de tratamiento de agua residual. Entonces, si uno quiere más o menos identificar cuáles son las zonas con más o menos riesgo dentro de la ciudad, simplemente hay que identificar cuáles son las zonas que no tienen alcantarillado sanitario. En esa zona lo que está sucediendo es que se descarga el agua o directamente a la calle y se infiltra o se descarga en fosas, en cámaras sépticas con un tratamiento parcial y luego nuevamente se infiltra o en pozos ciegos, ¿no? Que el proceso es parecido, ¿no? Entonces, esas son las zonas que tienen más riesgo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, evidentemente, como estos son procesos geológicos y la velocidad de infiltración es extremadamente baja, lo que se está haciendo es trasladar el problema a las generaciones que vienen, ¿no? ¿no? Y por otro lado, también lo que se está haciendo es que para tener una captación de agua cada vez más limpia y bajar los costos en la potabilización, hay que hacer pozos cada vez más profundos donde la contaminación no llega, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el principal riesgo? Bueno, el agua residual generado por la población, ¿no? En las zonas sin alcantarillado sanitario y en las zonas que tienen alcantarillado sanitario y que tienen plantas de tratamiento, esencialmente está en la descarga de la planta de tratamiento con niveles
con elementos que no han sido removidos, esencialmente nitrógeno y fósforo. Entonces, lo que está sucediendo es que las plantas de tratamiento que no son capaces de remover el nitrógeno y el fósforo, sobre todo el nitrógeno, están generando contaminación por nitratos, ¿no? Entonces, y esa contaminación por nitratos ya ha sido detectada en más de varios pozos someros de la ciudad, ¿no? Entonces, hay un riesgo real, ¿no? Por falta de alcantarillado sanitario, por ahora esencialmente vinculada a la contaminación por nitratos, porque nuestra agua residual todavía es una agua residual no muy agresiva, es decir, no tiene metales pesados, no hay el nivel de actividad industrial no es tan agresivo como para pensar en que hay contaminantes cancerígenos, tóxicos. Sin embargo, ¿no? Cada vez es más el nivel de contaminación por la industria farmacéutica y toda la química asociada a la industria farmacéutica que sale por baños es cada vez más un desafío para el tratamiento del agua residual y en consecuencia para el agua residual no tratada que terminaría infiltrándose y contaminando el acuífero. Sigo ofrecida la palabra, estimada concurrencia, para que puedan hacer llegar sus preguntas a nuestro disertante. Observando los datos que se presentan que se presentaron en la disertación, se podía observar una estacionalidad bien marcada en el conjunto de datos como población. Entiendo que esta estacionalidad vendría afectada no solamente por el ciclo del agua, sino por otro tipo de variables externas, pero que en conjunto le confieren ese comportamiento tan particular. Eh, ¿Cuáles serían esas variables que afectarían a la estacionalidad de los datos y los niveles medidos de recarga? Sí, la estacionalidad es anual, es increíble, pero es anual. Ahí es el ciclo hidrológico anual. Cada onda corresponde a un año hidrológico. Cada onda corresponde a un año, a un ciclo hidrológico, exactamente de un año. Hay 22 años en los datos medidos por satélite, hay 22 ondas. Ahora, cuando uno mide, la estacionalidad aparece, ¿no? O sea, es una onda. En realidad esto uno podría, por eso el análisis de Fourier, ¿no? Tratar de representar la señal como la superposición de infinitas ondas de distinta frecuencia. Pero la estacionalidad primaria, la predominante, es la del ciclo hidrológico anual, ¿no? Ahora, a eso se superponen ciclos hidrológicos interanuales que son cada vez más importantes en la medida en que el clima se ve alterado y sobre todo se pierde bosque que quita capacidad de regulación. La pérdida de capacidad de regulación hace de que aparezcan la superposición de otras ondas bueno, son nuevas, ¿no? Entonces que hay que ir entendiéndolas, ¿no? Porque la onda tradicional, que es la de verano, que está asociada a las estaciones del año y a la época de lluvias y a la época de seca, empieza a tener la superposición de otras ondas bueno, tenemos que empezar a entender ahora, ¿no? Muchas gracias. Sigue ofrecida la palabra, estimada concurrencia. Yo voy a hacer una pregunta adicional, por favor, Marcelo. Ingeniero Sauma, una de las primeras láminas está mostrado de que el agua subterránea en la zona nuestra de Santa Cruz tiene diferentes años de vida. Y a manera que vamos hacia la parte norte de Santa Cruz, de la sierra, los años de vida son muy altos, ¿no? Esta habla de 1500, 2000 años. Esto implica, por supuesto, que es el tiempo que tarda muy lentamente en recorrer el agua para llegar a esa zona. Ahora bien, mi pregunta va, esa edad que usted menciona para una zona dada del norte, ¿esa es la misma para toda la profundidad del reservorio de agua? No, no. A medida que va bajando, el agua es cada vez más vieja, ingeniero Mejía, porque
la línea de corriente, la primera línea de corriente es más joven. A medida que va bajando, está ya en el terciario, entonces a medida que va bajando puede tener 3.000, 4.000, 5.000 años, porque el tiempo de velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Entonces, si mientras el recorrido es más largo, como la velocidad está condicionada por la geología, el tiempo tiene que ser cada vez mayor. ¿Y cuál es la profundidad de nuestros reservorios acá en la zona, llamaremos norte de Santa Cruz? A ver, el terciario, hay un manto que es inmensamente grande, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que tiene todavía Santa Cruz, ¿no? Hasta llegar, las perforaciones petroleras, porque eso viene los datos vienen de los pozos petroleros, ¿no? Establecen de que tenemos 300, 500 metros de espesor, pero con facilidad, ¿no? O sea, con facilidad. Podría ser más. En este momento no tengo el número exacto, pero y ese dato viene de todos los pozos petroleros que se han hecho en la zona y que y es muy interesante esto, que los petroleros todo ese estrato, ¿no? de sedimento lo descartan, ni siquiera lo ponen como cuaternario porque a los fines de la extracción petrolera y de gas no les aportan ninguna información. Ellos empiezan a registrar desde que encuentran la roca, ¿no? Entonces, la roca está 500, 300, 500 metros, o sea, hay un reservorio importantísimo, ¿no? Ahora, el tema fundamental no es tanto el reservorio como tal, sino cuidar su área de recarga, que es justamente la zona de bosque preservado que tenemos todavía en toda la zona de las nacientes de la cuenca del río Buendá y Pantano y la intercuenca Piraí. Y bueno, y todo el bosque para el transporte convectivo del agua, ¿no? Ahora, como reservorio somos realmente bendecidos, si se quiere usar la palabra, ¿no? Porque nuestro reservorio es fantástico, ¿no? Es decir, y es natural, ¿no? Y además con una granulometría que permite filtrar el agua y que la permite de alguna forma la potabiliza, ¿no? Y una pregunta relacionada también con esto. En la parte, el altiplano, debido a la salida de los Andes, hace 60 millones de años o algo así. Bueno, pues hay aguas termales y se habla de geotermia y se habla de energía eléctrica producida por estos aguas calientes o vapores que se pueden utilizar. ¿Qué opciones tenemos geotérmicos en el oriente, en esta zona? Habría que profundizar muchísimo, llegar a 1.000 metros, 2.000 metros, para tener aguas a alta temperatura. Mire, la información que tengo ahí, yo no soy experto en geotermia, así que mi opinión no es relevante en esto. La información que tengo es que en la zona de Roboré hay aguas termales y ahí podría iniciarse un programa de exploración porque aparecen afloramientos de aguas termales, ¿no? Pero eso requiere una serie de estudios, ingeniero Mejía, que si existen yo no los conozco, ¿no? Ahora, cuando hablamos de este tipo de aguas hay que pensar en lo siguiente, ¿no? Que son aguas fósiles, ¿no? Son aguas fósiles. Ese es un tema muy delicado. En toda la cordillera occidental y el límite con Chile, por ejemplo, el país es muy rico en una serie de vertientes que no están del lado de Chile, ¿no? Sino que están de nuestro lado, ¿no? Toda la zona del Salar de Coipás, el Salar de Laguani, ¿no? Hay una serie de vertientes de agua de excelente calidad, pero que es agua fósil. O sea, que se ha acumulado en los últimos 10.000, 20.000 años. Se dice que el agua es fósil una vez supera, hay toda una discusión sobre qué edad tiene que tener el agua para que se la considere fósil. Unos hablan de más de 5.000 años, otros de 10.000. Bueno, en cualquier caso, son tiempos geológicos mayores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agua que viene todas las vertientes de la zona de la cordillera, ahora me va a venir el nombre, ¿no? De la zona de Salar de Laguán y todo lo demás son aguas fósiles, ¿no? Entonces, eso significa que sus tiempos, usar esa agua es extremadamente complicado porque su tiempo de regeneración, ¿no? Su recarga, de ninguna manera va a ser igual a la del consumo, ¿no? O sea, por un lado tenemos acumulaciones por miles de años y la extracción puede ser de horas. Usted está llevando esto a un tema muy importante. Hay dos tiempos.
hay dos tiempos que hay que considerar. Uno es el tiempo de extracción de agua y otro es el tiempo de recarga del agua. El tiempo de extracción con la tecnología actual puede ser de horas, minutos. Uno pone una bomba potente y uno saca del acuífero un volumen de agua en horas, minutos, días, años, ¿no? Ese es el tiempo, el intervalo de tiempo de análisis. Sin embargo, los tiempos de recarga son de decenas o miles de años. O sea, los tiempos son diferentes, ¿no? Uno es un tiempo geológico y el otro es un tiempo claramente humano. Y el tema está en compatibilizar esos tiempos. Gracias, ingeniero. Creo que hay otra pregunta por ahí. Sí, Alejandro Saravia, su audio no se escucha bien. También tenemos una pregunta del maestro consejero Hernán Peña. ¿En La Paz tienen represas para almacenar agua? ¿Se puede concluir que no tienen acuífero? Tienen los acuíferos en la zona del Alto, ¿no? Pero no son tan ricos en agua como los que están en el pie de monte de la cordillera oriental, ¿no? Todo el pie de monte del subandino, que va desde La Paz, pasa por Cochabamba, pasa por Yapacaní, ¿no es cierto? Como es una zona con una granulometría diferente y son zonas de recarga y boscosas que permiten amortiguar la caída del agua y permiten su infiltración, generan el acuífero de la llanura chacobeniana, que es mucho más rico. Ahora, en el caso de La Paz, en el altiplano, tienen el acuífero del Alto, ¿no? Pero con sedimentos que son mucho más finos, entonces son reservorios que tienen menor capacidad de almacenamiento de agua subterránea. Es por eso que en La Paz se han apoyado mucho en embalses superficiales que se alimentan sobre todo de agua de deshielo, ¿no? Y ahí entra a jugar otra variable que es justamente del deshielo de los glaciares que están, por ejemplo, en el Huayna Potosí, ¿no? Que es uno de los principales, o el de la pista no me acuerdo el nombre ahora, el de la pista de esquí, ya me va a venir el nombre, pero el glaciar que se derritió completamente, donde teníamos una pista de Chacaltaya, el glaciar de Chacaltaya, ¿no? El glaciar de Chacaltaya que se derritió prácticamente en su totalidad. Desapareció. ¿No? Entonces, desapareció. Entonces, y eso justamente se debe a ese incremento diferencial de temperatura, porque no hay que olvidarse de que basta con pasar de -1 grado centígrado o 0 grados centígrados a +1, ¿no? Y empieza el derretimiento. O sea, el ciclo hidrológico es extremadamente sensible a las variaciones muy pequeñas de temperatura. No tenemos más preguntas, señor presidente. Está con el micrófono. Sí. No teniendo más preguntas, agradecemos al ingeniero Juan Carlos Sauma Haddad por su brillante disertación, al distinguido público por su concurrencia, y para las palabras de cierre, cedo la palabra a nuestro presidente, el académico Gastón Mejía Brown. Gracias, académico Marcelo Michel. Bueno, nuevamente agradecerle al ingeniero Juan Carlos Sauma por una excelente presentación que nos ha hecho, que es resultado de los años de experiencia, de los conocimientos profundos que tiene sobre el tema y además de el análisis que ha realizado de toda esta información, tanto superficial cuanto también espacial, al usar los datos de Grace y hoy en día entrar con los datos también solares. Así que realmente algo excepcional. Yo creo que esto va a ser importante para que lo vamos a difundir para conocimiento de toda la comunidad científica. Nuevamente, un alto honor haberlo tenido con nosotros, ingeniero Sauma. Les reitero, pues lo vamos a invitar para que sea miembro de nuestro consejo y será un alto honor recibirlo ya. Próximamente, en unos 2 meses aproximadamente, tendremos la ceremonia y pues será, reitero, un alto honor tenerlo con nosotros, sea como miembro del consejo. El agradecido soy yo, ingeniero Mejía. Muchas gracias y muy honrado.
A todos los presentes, agradecidos por su concurrencia, la grabación estará disponible en las redes de difusión de la Academia de Ciencias de Bolivia, filial Santa Cruz, y les notificaremos oportunamente. Tengan todos muy buenas noches y será hasta la próxima semana, el martes 30, donde tendremos nuestro 25º café científico. Será hasta dentro de 7 días. Tengan todos buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.